Hola a todos, bienvenidos a Choclitos Literarios, un espacio donde cada historia tiene algo que inquietar, sorprender o hacernos pensar un poco más de lo habitual. En esta ocasión nos acercamos a la obra de Edgar Allan Poe, una figura clave dentro de la literatura universal y sin duda una de las voces más intensas y particulares del siglo XIX. Su vida estuvo marcada por dificultades personales y una constante lucha interna, elementos que terminaron reflejándose en la profundidad y oscuridad de sus escritos. Poe no solo cultivó el terror, sino que también dejó huella en la poesía y en el desarrollo de géneros como el relato detectivesco. Obras como El gato negro, La caída de la casa Usher o Los crímenes de la calle Morgue evidencian su capacidad para construir mundos inquietantes, donde lo más perturbador no siempre es lo que ocurre afuera, sino lo que ocurre dentro de sus personajes. A través de narraciones cuidadosamente estructuradas, Poe logra que el lector se adentre en situaciones cada vez más tensas, guiándolo por emociones como la angustia, la obsesión o la culpa. Su manera de escribir no busca simplemente entretener, sino generar una experiencia que se sienta cercana, incómoda y difícil de olvidar. A continuación, exploraremos una de sus historias más impactantes. Este cuento es considerado una de las obras más representativas tanto de la producción literaria de Edgar Allan Poe como del cuento breve en la literatura universal. En este relato se aprecia con claridad el estilo característico de Poe, basado en la intensidad, la brevedad y el impacto emocional, logrados a través de una narración concentrada y una tensión progresiva que se mantiene de principio a fin. Publicado en 1843, el texto se inserta dentro de la narrativa de terror, pero en este caso, lo inquietante no se construye a partir de elementos sobrenaturales, sino desde una situación aparentemente cotidiana que se vuelve perturbadora. De este modo, Poe genera una atmósfera opresiva y un conflicto de carácter psicológico que incrementa el suspenso de manera constante. Y ahora es momento de adentrarnos en El corazón delator. Era verdad, él era muy nervioso, horriblemente nervioso. Siempre lo había sido, pero ¿por qué pretendían que estuviese loco? La enfermedad había agudizado sus sentidos, sin destruirlos ni embotarlos. Tenía el oído muy fino. Ninguno le igualaba. Había escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo es eso posible? ¿Será que estoy loco? Aseguraba que ahora verían con qué sano juicio y con qué calma podía referir toda la historia. Le era imposible decir cómo se le ocurrió primeramente la idea, pero una vez concebida, no pudo desecharla ni de noche ni de día. No se proponía objeto alguno, ni se dejaba llevar de una pasión. Amaba al buen anciano, pues jamás le había hecho daño alguno, ni menos insultado. No envidiaba su oro. Pero tenía en sí algo desagradable. Era uno de sus ojos. Sí, eso era. Se asemejaba al de un buitre y tenía el color azul pálido. Cada vez que aquel ojo fijaba en él su mirada, se le helaba la sangre en las venas, y lentamente, por grados, comenzó a germinar en su cerebro la idea de arrancar la vida al viejo, a fin de librarse para siempre de aquel ojo que le molestaba. Era su ojo, aquel maldito ojo. He ahí el punto. Creían que estaba loco, pero los locos no razonan, y si hubieran visto con qué buen juicio procedió, con qué tacto y previsión y con qué disimulo puso manos a la obra, nunca había sido tan amable con el viejo como durante la semana que precedió al asesinato. Todas las noches,
A eso de las 12, levantaba el picaporte de la puerta y la abría. Pero qué suavemente, y cuando quedaba bastante espacio para pasar la cabeza, introducía una linterna sorda, bien cerrada, para que no se filtrase ninguna luz, y alargaba el cuello. Oh, se habría reído cualquiera al ver con qué cuidado procedía. Movía lentamente la cabeza muy poco a poco, para no perturbar el sueño del viejo. Necesitaba al menos una hora para adelantar lo suficiente a fin de ver al hombre echado en su cama. Un loco no habría sido tan prudente. Y cuando su cabeza estaba dentro de la habitación, levantaba la linterna con sumo cuidado, con un cuidado extremo, porque la chamela rechinaba. No la abría más de lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz iluminase el ojo de buitre. Hizo esto durante 7 largas noches, siempre a las 12, pero siempre encontraba el ojo cerrado y por consiguiente le fue imposible consumar su obra, porque no era el viejo lo que le incomodaba, sino su maldito ojo. Sí, el ojo estaba cerrado. Ya nada podía hacer. Todos los días, al amanecer, entraba atrevidamente en su cuarto y le hablaba con la mayor serenidad, llamándole por su nombre con un tono cariñoso y preguntándole cómo había pasado la noche. De modo que habría sido preciso que el anciano fuese muy perspicaz para sospechar que todas las noches, hasta las 12, le examinaba durante su sueño. Llegada la 8ª noche, procedió con más precaución aún para abrir la puerta. La aguja de un reloj se hubiera movido más rápidamente que su mano. Jamás antes de aquella noche había sentido la extensión de sus facultades, de su sagacidad. Apenas podía contener la emoción de su triunfo. Esta vez no fallaré. Herméticamente por temor a los ladrones. Sabía que el anciano no podía ver la puerta entreabierta y por eso continuó empujándola, poco a poco, con infinita paciencia. Había pasado ya la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna, cuando su pulgar resbaló sobre el cierre. El anciano se incorporó bruscamente. ¿Quién anda ahí? Él permaneció inmóvil, sin responder. Se mantuvo así durante largo tiempo, rígido, conteniendo la respiración, mientras el viejo seguía sentado, escuchando en la oscuridad. No debo moverme ahora. Debo permanecer completamente inmóvil, contener incluso la respiración, porque si guardo silencio, si no hago el más mínimo ruido, todo volverá a la calma. El tiempo parecía no avanzar, y el anciano no volvía a recostarse, sino que permanecía alerta, del mismo modo en que él mismo lo había estado durante tantas noches. Fue entonces cuando percibió un sonido, una queja débil, casi imperceptible, que rompió el silencio. Ese sonido provenía de un terror mortal. No era un sonido de dolor ni de pena. Oh, no, sino un ruido sordo y ahogado que surgía de un alma dominada por el espanto. Comprendió que era el eco de un terror profundo, un sonido que nace cuando el alma está dominada por el espanto. Él mismo lo había escuchado antes, en la soledad de la noche. Lo he sentido muchas veces. Sé exactamente lo que ocurre. Por eso
entendía el miedo del anciano. Incluso llegó a compadecerlo por un instante, aunque una sonrisa leve se dibujaba en su rostro. El viejo había permanecido despierto desde el primer ruido, intentando convencerse de que no había motivo para temer. Silencio, el viento o un ratón, nada más. Pero todo era inútil, pues la presencia de la muerte se cernía sobre él, silenciosa, envolviéndolo con su sombra invisible, una presencia que, aunque no podía ver ni comprender, el anciano sentía cada vez con mayor intensidad. Después de esperar largo tiempo, con una paciencia extrema, decidió actuar y comenzó a entreabrir la linterna con un cuidado casi imposible, dejando escapar apenas un hilo de luz, fino como una telaraña, que fue a caer directamente sobre el ojo del anciano, el cual estaba abierto, muy abierto. Ese ojo, siempre vigilante, siempre acechante, me atormenta, no puedo soportarlo más. Lo vio con total claridad, un ojo de azul opaco, cubierto por una especie de velo que le heló la sangre. Ya no percibía nada más del anciano, pues todo su mundo se reducía a ese punto, hasta que, de pronto, lo oyó. Un sonido sordo, ahogado y constante, un latido. Su corazón, lo reconozco, no hay duda, late cada vez más fuerte, y ese ruido, sordo y ahogado, semejante al de un reloj envuelto en algodón, no deja de intensificarse. Era el latido del corazón del anciano, y aumentó mi cólera, así como el redoble del tambor sobreexcita el valor del soldado. Pero se contuvo y permaneció inmóvil, sin respirar apenas, iluminando el ojo con el rayo de luz. Al mismo tiempo, el corazón latía con mayor violencia, cada vez más rápido y con más ruido. Aquel sonido, en medio del silencio profundo de la noche, le produjo un terror indescriptible. Ese latido, aquel maldito latido, no se detiene y crece a cada instante. Lo escucho con claridad y sé que no puede continuar porque ese sonido es demasiado fuerte y alguien más podría oírlo. Y si eso ocurre, todo se perderá. Por eso debo actuar antes de que sea demasiado tarde. Por algunos minutos se contuvo, pero el latido aumentaba sin cesar, hasta que creyó que el corazón iba a estallar, y entonces una nueva angustia lo invadió. No puedo esperar más, porque ese ruido lo delatará todo. Cada segundo que pasa se vuelve más evidente, y si alguien lo escucha, vendrán a investigar, y descubrirán lo que ha ocurrido. Así que debo terminar con esto ahora mismo, y sin dudar. Había llegado la última hora del viejo. Con un alarido abrió la linterna y se introdujo en la habitación. El anciano dejó escapar un solo grito. ¿Quién anda ahí? En un instante lo arrojó al suelo y pronto cesó la palpitación, pues el viejo había muerto. Examinó el cuerpo, estaba rígido y no se oía ningún latido. Ahora todo está en silencio, y ese ojo no volverá a mirarme más. Ya no habrá más miedo ni persecución, y todo lo que me atormentaba ha desaparecido por completo, dejándome finalmente en calma. La noche avanzaba y comenzó a trabajar en silencio. Cortó el cuerpo y lo ocultó debajo del suelo, colocando las tablas con tal cuidado que nada podía notarse. Debo hacerlo con mucha precisión, porque no puede quedar ningún rastro. Todo debe desaparecer completamente,
para que nadie descubra lo sucedido y todo permanezca oculto como si nada hubiera pasado. A las 4 de la madrugada llamaron a la puerta. Bajó con calma. Eran oficiales de policía, avisados por un vecino que escuchó el grito. Buenas noches. Venimos por un aviso. Se ha reportado un grito. Debemos revisar el lugar. Les ofreció sillas y colocó las suyas sobre el lugar donde yacía el cadáver. Los oficiales, satisfechos y convencidos por sus modales, lo veían muy tranquilo, por lo que tomaron asiento y comenzaron a hablar sobre cosas familiares, a las que él respondió alegremente. Gracias por su colaboración, señor. Solo será un momento. Sin embargo, poco tiempo después, su tez palideció. Ansiaba la marcha de aquellos hombres. Le dolía la cabeza. Sentía que sus oídos zumbaban. Pero los oficiales continuaban sentados, hablando sin cesar. Aquel zumbido se pronunció aún más, persistiendo con mayor fuerza. Siguió charlando sin tregua para librarse de aquella sensación, pero todo fue inútil, y al final descubrió que aquel sonido no se producía dentro de sus oídos. Sin duda, su rostro palideció demasiado, pero hablaba todavía con más viveza, levantando mucho la voz. Sin embargo, el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Tomó aire fatigosamente. Los oficiales no oían nada aún. Entonces, las palabras salían más deprisa, con mayor vehemencia, pero el ruido aumentaba sin cesar. Se levantó y comenzó a discutir sobre insignificancias en voz alta y gesticulando vivamente. Sin embargo, el ruido seguía creciendo. ¿Por qué no querían irse aquellos hombres? Aparentando que le exasperaban sus observaciones, dio varias vueltas de un lado a otro dentro de la habitación. Pero el sonido iba en aumento. Dios mío, ¿qué podía hacer? La cólera lo estaba cegando. Comenzó a renegar. Agitó la silla donde estaba sentado, haciéndola rechinar sobre el suelo. Pero el ruido dominaba siempre de una manera muy marcada, y los oficiales seguían hablando, bromeaban y sonreían. ¿Sería posible que no oyesen? Dios Todopoderoso, no, no. Oían, sospechaban, lo sabían todo. Se divertían con mi espanto. Lo creí y lo creo aún. Cualquier cosa era preferible a semejante burla. No podía soportar más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Comprendí que era preciso gritar o morir, y cada vez más alto. ¿Lo oís? ¿Lo escuchás? Cada vez más alto, siempre más alto. Entonces ya no pudo más y gritó: Miserables, no disimulen más tiempo. Ya no aguanto más. Confieso el crimen.
Arranquen esas malditas tablas. Ahí está, ahí está. Es el latido de su espantoso corazón. A veces creemos que el peor enemigo está fuera, en las personas, en sus miradas, en sus defectos, en aquello que nos incomoda. Pero la verdad es mucho más inquietante. El verdadero enemigo suele vivir dentro de nosotros. El protagonista de esta historia no mata por odio, ni por ambición, ni por venganza. Mata por una obsesión, por algo tan aparentemente pequeño como un ojo. Y ahí está lo perturbador. No era el anciano lo que le molestaba, sino lo que ese ojo despertaba en su interior. Ese miedo, esa incomodidad, esa sensación que no podía controlar. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? No reaccionamos por lo que realmente ocurre, sino por lo que sentimos. Y cuando no entendemos nuestras emociones, cuando no las enfrentamos, pueden crecer, volverse más intensas hasta dominarnos. El protagonista intenta convencerse de que es racional, de que todo está bajo control, pero mientras más intenta demostrar su cordura, más evidente se vuelve su locura, porque negar lo que sentimos no nos hace fuertes, nos hace peligrosos para nosotros mismos. Y luego aparece el corazón, ese latido constante, imposible de callar. No es solo del anciano, es su conciencia, es la culpa, es esa voz que intenta, que aunque intentemos ignorarla, siempre encuentra la forma de hacerse escuchar. Podemos engañar a los demás, podemos aparentar tranquilidad, seguridad, incluso felicidad, pero hay algo que no podemos engañar, nuestra propia mente. Esta historia nos deja una lección clara. No huyas de lo que sientes, enfréntalo, porque aquello que ignoras, aquello que escondes, aquello que a pesar que quieres desaparecer, se transforma y a veces crece tanto que termina destruyéndolo desde dentro. Al final no fue la policía quien lo descubrió, fue su propia conciencia.